Dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, mostrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Él le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces hoy vamos a estar compartiendo: la autoridad es una posición dada en el cielo. El mismo mensaje o la misma pregunta que le hace Pilato al Señor cuando está frente a Pilato como autoridad, y Pilato frente a la autoridad del señorío de Jesucristo. Pilato lo interroga y el Señor guarda silencio, y Pilato se sintió mal porque siendo una autoridad y siendo un rey, el Señor no le responde. Y entonces Pilato le dice: no me respondes nada, soy autoridad y no sabe que estás en mi mano, tengo poder para crucificarte o tengo poder para soltarte. Y como el Señor entendía bien los principios de autoridad, porque Él era la autoridad misma, Él dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba. En otras palabras, el Señor dijo que la autoridad es una posición dada en el cielo, es una posición preparada desde antes. Es la misma pregunta o el mismo deseo o la misma intención con que viene la madre de Jacob y de Juan, con una de pronto intención aparentemente sana. Le dice: Señor, tengo un deseo de mamá, tengo un deseo que en el reino mis hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Le estaba hablando de una posición. Quiero que en el reino uno de mis hijos se siente en la derecha y el otro a la izquierda, posición. Y entonces el Señor le dice: ustedes pueden participar de mi sacrificio, pueden beber la copa de mi sacrificio, pueden participar del bautismo de mi sacrificio en la cruz, pero el sentarse, esta posición no está sino dada por mi Padre, para aquellos a quienes el Padre las ha preparado. Ese mismo concepto lo tenía Juan el Bautista. En Juan 3:27, respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces todo lo que tenemos, en este caso lo espiritual, viene de parte de Dios. Pero asimismo la Escritura enseña que toda autoridad o toda potestad que el hombre tiene es una autoridad delegada de parte de Dios y dada en el cielo. Por lo tanto hay que entenderlo desde esa perspectiva. Cuando el Señor vino sobre esta tierra, el objetivo principal del Señor era restaurarnos, para que retomáramos la posición que habíamos perdido, que ya sabemos que perdimos desde el Edén, desde la caída. El hombre perdió la autoridad, perdió el señorío, y viene el Señor como objetivo principal a recuperarlo. Yo quiero que lea conmigo Juan 14, para que nos demos cuenta que el Señor habló de esto. El Evangelio de Juan 14, desde el verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces mire el concepto que tenía el Señor de autoridad. Y eso fue lo que vino a hacer, a restaurarle, a restaurar esa posición. Es una posición dada en el cielo, en lugares celestiales, es una posición espiritual. Efesios 2:6 dice que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es una posición de privilegio, es una posición de autoridad. Esa es la posición que le dieron a la iglesia. La iglesia, a pesar de que físicamente está aquí, ¿cierto?,
en la práctica está aquí sobre la tierra, pero espiritualmente tiene una posición dada en el cielo. Lo hemos dicho en Apocalipsis capítulo 12, dice que no se halló ya lugar en el cielo para el diablo y sus ángeles y fueron arrojados. Y entonces, ¿para qué fueron expulsados de allí? Para subir a la iglesia a una posición de autoridad. La mayoría de la gente cree que el propósito de la iglesia aquí es estar peleando con el diablo, pero resulta que ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que el Señor expulsa de esa posición de autoridad ¿a quién? Al diablo, lo despojó. Cuando Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, lo quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los principados. ¿De qué los despojó? De su autoridad, porque tenían autoridad sobre nosotros. Las tinieblas nos gobernaban, nos dominaban, ¿cierto? Antes. Pero el Señor, ¿qué hace? Lo despoja de su autoridad. La palabra en el griego es que lo desnudó de su autoridad. Le quitó su vestidura de autoridad y lo desnudó. ¿Cómo la gente va a hablar de que el diablo tiene unos derechos o que de las tinieblas tienen un derecho si se le quitó, le desnudaron de su autoridad? Ahora a la iglesia la vistieron y la hicieron subir donde las tinieblas estaban para que la iglesia esté sentada en una posición de autoridad. Cuando la iglesia no entiende eso, entonces se invierte el proceso, porque creemos más en las mentiras, en la tradición, que en lo que el Señor vino a hacer y a restaurar. Cuando la meta principal es restaurar la posición de la iglesia. Efesios capítulo 1 lo dice, el verso 21, dice que el mismo Espíritu que resucitó, el mismo poder que resucitó al Señor de entre los muertos y le hizo sentar, ¿cierto?, en lugares celestiales, sobre todo principado, poder y autoridad, ¿cierto? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, si Él está sentado en lugares celestiales, ¿cómo está la iglesia? Sentada en lugares celestiales, recuperando una posición. Pero eso hay que entenderlo y hay que creerlo. De nada sirve tenerlo como concepto teórico si la iglesia no lo cree. Esto no es teoría, es para que usted lo crea y lo viva, y para que entienda que se tiene que invertir el proceso. Porque si la iglesia no recupera la posición de autoridad, por más que lo diga, por más que lo declare, siempre las tinieblas estarán dominando sobre la iglesia. Pero esta es una posición para la iglesia. Ese es el objetivo, restaurar la autoridad. E igualmente, si el hombre, si la mujer de Dios no entiende esta posición, que lo cogieron, lo sacaron del muladar, dice uno de los salmos, ¿cierto? Me hizo sacar del muladar, dice él que él nos sacó del pozo, del muladar, del estercolero, y nos hizo sentar con los príncipes. Es el concepto general. Nos hizo sentar en una posición de autoridad. Entonces aquí la palabra que el Señor habla en Juan capítulo 14, la palabra que aparece en el griego para morada, que la encontramos en el verso 23 también, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada. Es el mismo concepto que viene del contexto de este capítulo. Por eso Juan hay que interpretarlo en su totalidad. Estamos hablando de que no se puede coger un texto y aislarlo y coger los primeros versos y separarlos. Hay que leer el contexto y hay que entender todo el concepto de lo que significa el pasaje para poder entenderlo. Entonces, la palabra que aparece en el griego, regularmente este texto se ha interpretado de una manera muy mística y religiosa. La gente siempre está pensando en moradas allá, ¿cierto? Edificios, casas de oro, piso de mármol, ya de toda piedra preciosa, porque así es que se ha transmitido tradicionalmente. Pero cuando uno va al texto original que se escribió en el griego, la palabra que usa el Señor para morada o para lugar, que es la que aparece aquí, no se refiere a un lugar físico, se refiere a una posición de autoridad. Y ahora lo vamos a mirar. La palabra morada que aparece aquí es la palabra en el griego mone, no plata, no moni, sino mone, que indica una posición,
Aquí no hay nada que indique compartimientos, ni edificios, ni lugares físicos. El Señor está refiriéndose a la restauración de nuestra posición con Dios, la cual restablece nuestro lugar de autoridad sobre la tierra. Si se restaura la posición con el Señor, automáticamente se restaura ¿qué? La autoridad en la tierra, ¿cierto? Porque nos pusieron para gobernar sobre esta tierra. Estamos, eso lo dice Apocalipsis. Nos redimió, nos hizo reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Ese es el objetivo principal. Si la iglesia nos reina, pero para poder que la iglesia reine, para poder que nosotros reinemos sobre los reinos de esta tierra, nos tienen que restaurar ¿qué? La posición de la autoridad. Entonces la autoridad es una ¿qué? Una posición espiritual. Entonces Él vino a restablecer nuestro lugar, nuestra posición de autoridad. ¿Cómo entendemos que el Señor habló de esto? Vamos un momentico a la carta a Judas. La carta de Judas. Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo. Judas está hablando de los falsos profetas. Judas está hablando de lo que le aconteció a Sodoma y a Gomorra. Y Judas está hablando también de las consecuencias de los falsos líderes, gente que tenía autoridad, de abandonar su posición original. Está hablando de gente que abandonó su posición de autoridad, maestros o profetas que abandonaron su posición de autoridad y cayeron en una mala enseñanza, en una mala doctrina, y cayeron en el error, porque abandonaron su lugar, su posición de autoridad. A eso se refiere esto. En el capítulo 1, el verso, leamos el contexto para que entendamos la lectura. Desde el 5. Mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes? A los que no creen. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, diga posición, sino que abandonaron su propia ¿qué? La palabra morada allí es mone, que significa ¿qué? Posición de autoridad, no habla del lugar físico. ¿Qué hicieron los ángeles? Abandonaron el lugar que Dios les había destinado, una posición de autoridad, y la abandonaron. Estamos hablando que cuando el líder o papá o mamá se baja de la autoridad, los demás sufren y se ven las consecuencias, que es lo que dice acá. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿cómo están aquellos que abandonaron su posición de autoridad? ¿Están qué? En oscuridad. Miren lo peligroso que es esto. Porque hay gente que, sí, la autoridad, eso es para pastores, eso es para apóstoles, eso es para líderes. No, es para la iglesia. Es para todos aquellos que fuimos llamados en Cristo y que estamos en Cristo. Se nos recupera la posición. Porque usted así no lo quiera, usted necesita restaurar la posición para que ejerza bien una autoridad sobre su propia vida y sobre los tuyos. Si no, la maldad te domina y te controla. ¿Ves? Acá está hablando de eso. Se lo quiero leer en esta versión. Se lo voy a leer en dos versiones, en tres versiones. Primero, en esta versión, que es la Biblia para todos, dice de la siguiente manera, escúchelo acá. Dice: acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad. Está hablando en esta versión. Sino que abandonaron su lugar. Está hablando de posición, ¿cierto? Dios los mantiene en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien abandona la autoridad? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en 1 de Samuel capítulo 3? No había revelación, no había visión, no había luz, porque el líder había abandonado su posición de autoridad y estaba dejando que sus hijos hicieran lo que les daba la gana.